Ahí está cargando. Ujú. Toma. Puede compartir. Ok, ya está. Pues vamos a ver, chica, una primera parte de este tema que es un poquito más largo, es la estructura de tesis, y aquí ya iniciamos junto con los equipos a ver un poquito más a la forma del trabajo de investigación que van a realizar en cuarto cuatrimestre. Vamos a ver algunos, por ejemplo, el día de hoy vamos a aprender acerca de la justificación, pero un poquito más a profundidad, dentro de unos 20 a 30 minutos. Y asimismo, una parte de la hipótesis. Posteriormente, el equipo nos va a exponer acerca del marco teórico y la próxima semana, pues continuaremos con el mismo tema. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si llegan alguien más. Ahí vienen más, ya. Ya todos bien Maestra, emocionados. Mande. ¿debemos poner lo de la asistencia ahí en Classroom? Sí, por O favor, porque okey. de ahí también están tomando ellos la asistencia. Por eso les Ah, pongo, por favor, su presente, ujú. Muy porque de bien, ahí gracias. los de ahí están tomando ellos la asistencia. Tenemos la lista, pues, pero ellos quieren verificar que asisten Perfecto. completamente, porque si no, Gracias. de nada. Entonces, ahí le ponen, por favor, su presente donde les escribí. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Pues vamos comenzando, chicos, porque los demás aún faltan y tenemos un equipo que va a exponer para respetar su tiempo de ellos y tenemos una actividad también conmigo. Vamos a ver, les decía a las chicas, la primera parte de la estructura de tesis, ya estamos viendo un poquito más a profundidad, pero se va a dividir junto con los equipos esta información para que ustedes ya ahora sí se les quite menos las dudas acerca de cada parte de una de ellas. Vamos a ver primeramente lo que es la justificación, porque es importante volver a verlo, chicos. Bueno, aparte de que viene en la unidad, ¿no? Del temario. Para aquellas personas que se les ha olvidado, no recuerdan que estas son estas partes, cómo se va a estructurar correctamente, para los que ya tienen tiempo que no hacen investigaciones, para eso nos va a ayudar. En sí, la materia de eso se trata, que volvamos a retomar preparándolos para cuando estén en cuarto puedan realizar, como les he comentado durante todo el ciclo, poder ya realizar completamente su investigación. Bueno, vamos a comenzar primero con justificación. La justificación, ¿qué es? Nos describe el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación y utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento producido. En la justificación se va a responder, en pocas palabras, yo ya les había dicho fácil, así de manera constructiva, que es la justificación, es el por qué yo elegí el tema. Por eso vimos también con los compañeros la semana pasada en su exposición, en la selección de tema, ellos nos decían claramente, tiene que ser un tema que nos guste, un tema que nos llame la atención, puede ser un tema contemporáneo o puede ser un tema que ya ha sucedido durante mucho tiempo, pero que dentro de nuestra área de investigación, ya sea una escuela, ya sea un, no sé, ayuntamiento de X municipio, etcétera, no lo pueden solicitar para realizar este tipo de trabajos. Por eso les decía, es muy importante que vayan viendo en dónde lo quieren realizar, cuánto tiempo, qué tema, para que dentro de la justificación, ahora sí pongamos que elegimos el tema tal, ¿sí? Entonces se van a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? ¿Cómo voy a relacionar la temática con lo que está sucediendo alrededor de mi país? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi región? Entonces, elijo el por qué, pero también voy a explicar un poquito en redacción por qué esta prioridad tan importante dentro de mi área, dentro de mi contexto social, dentro de mi colonia. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estas preguntas. ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? Un punto muy importante. Estas preguntas también se van a poder solucionar en cierta parte dentro de conclusión y análisis. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brindará el estudio? ¿Qué es lo que quiero realmente con este estudio? Entonces, es también importante darnos cuenta que no solamente voy a realizar una investigación X,
sino que voy a realizar una investigación que tenga una finalidad al final del tiempo, digámoslo así, pocas palabras. ¿Para qué lo quiero y con qué finalidad quiero hacer esta investigación? A lo mejor es personal, a lo mejor yo sufrí bullying, a lo mejor yo sufro mobbing, a lo mejor X causa o dentro de mi aula. Entonces, determinar qué resultado y qué finalidad voy a obtener al final, ¿de acuerdo? ¿Qué se diseminará los resultados? ¿Cómo se diseminarán los resultados? Bueno, esta parte les va a tocar al equipo del compañero, creo que es el compañero Daniel Trujillo, acerca de cómo vamos a diseñar nuestros cuestionarios, las entrevistas, para poder diseminar esa información con el resultado que obtengamos del mismo. Y aquí vamos a ver una realidad. Créanme que aquí esta parte es muy increíble porque nosotros al mínimo detalle descubrimos que puede ser más grande el problema o más pequeño de lo que nosotros creíamos. Entonces, a esta pregunta de cómo se diseminarán los resultados va después de que realicemos nuestras encuestas, nuestras entrevistas, pero aquí les vamos a dar como una idea de qué queremos, qué vamos a encontrar. Quizás voy a encontrar que hay más bullying, quizás que hay menos deserción, quizás hay más deserción dependiendo de dónde esté, como nos dice aquí arriba en la pregunta 1, dependiendo de mi región, dependiendo de mi contexto. Yo les daba un ejemplo que yo les decía sobre deserción, que decían los maestros y los directivos que eran muy poquitos niños, pero cuando uno ve la realidad de cuántos ingresan, aquí la compañera Consuelo puede decirnos, de donde vivimos nosotros en Arenal, cuántos ingresan en una secundaria y cuántos terminan en una secundaria. Connie, ¿es grande la deserción educativa en secundaria? ¿Mande? ¿Es muy grande la deserción educativa en la secundaria donde vivimos nosotros? No, Contigo no, en Arenal no. Acá, no. acá donde vivo, si ustedes se dan cuenta, es más grande. Porque yo cuando entré a hacer bueno, yo hice servicio ahí, cuando entré al servicio vi que entraban 50 niños, 60 niños, había el grupo A, B y C, luego el segundo hacen el grupo A y B, tercero grupo A y B, y en tercero eran 15 de cada grupo. Entonces dije, ¿y dónde están los demás niños, no? Que se salen, que se cambian, etcétera. Entonces, esto es lo que va a determinar esta pregunta de cómo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se utilizaron los resultados? Perdón, es la misma. ¿Cómo se va a utilizar esos resultados y quiénes serán los beneficiarios? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios con esta investigación? La institución educativa, los maestros, etcétera. ¿Sí? Vamos a apurarnos para que continúe después el equipo, chicos. La justificación, que puede escribirse como parte del planteamiento del problema o como una sección aparte, debe brindar un argumento convincente de que el conocimiento generado es útil y de aplicabilidad generable para el contexto regional. Aquí está entre paréntesis en pocas palabras. Se justifica y delimita la investigación. Ya vimos lo que era la delimitación de una investigación. Es decir, se presentan las razones por las cuales amerita hacer la investigación y se define la dimensión del respectivo estudio. Lo voy a dividir en mi zona, en mi estado de Jalisco, pero voy a hablar de mi zona donde voy a trabajar. Eso es delimitar, recuérdenlo. Pero voy a poner el por qué esta investigación. ¿De acuerdo? No es muy difícil la justificación, solamente traten de ver estas preguntas, traten de leer de qué se trata, traten de redactar para cuando ya estén en la parte, que la mayoría ya lo hemos trabajado durante la licenciatura, podamos reestructurar, pero nos pide siempre un argumento convincente. El argumento convincente, chicos, se redacta en tercera persona, no yo ni tú, porque muchas veces es que yo elegí el tema. No, desde ahí nos van a decir, no. Recuerda que es en tercera persona para cualquier persona pueda leerlo. Esa es la ideología de lo que es nuestra investigación. Todo va a ser en tercera persona. No va a ser yo elegí, yo determino, yo selecciono, yo apliqué, yo puse, nada. Se aplicó, se eligió, se utilizó, se justificó, se planteó, todo en tercera persona. Nunca se les vaya a olvidar, chicos. Les comento esta parte. Siempre caen estos errores, siempre caemos. De hecho, yo también a veces redacto y digo, híjole, es en tercera, regrésate. Entonces, cuando vayan avanzando, lean su trabajo y vayan viendo cuáles palabras se tienen que cambiar. También hay palabras que no pueden poner, por ejemplo, la palabra haya o hay o pos. ¿Sí? Entonces, leer esta parte sería muy interesante que ustedes puedan ver un poquito más a profundidad
acerca de lo que es la argumentación. El fundamento teórico. Entonces, a ver, Connie, ¿me ayudas por favor a leer el fundamento teórico? Sí. Gracias. Fundamento teórico. Es la argumentación y demostración de que la pregunta tiene fundamento, piso, derivado en probable, respuesta e hipótesis del trabajo. Establecimiento de relaciones, identificación de las relaciones entre la variable independiente y la variable respuesta. ¿Qué se sabe y cómo se ha explicado? ¿Los resultados son conclusivos? ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? Gracias. Aquí ya viene un poquito más explicado qué es el fundamento teórico, chicos, en esta parte de la justificación. Y bueno, siempre nos dice aquí, es la argumentación y demostración, el fundamento piso. Desde aquí, yo siempre les he dicho, desde aquí vamos a iniciar y desde aquí la persona que los va a asesorar, la persona que les va a revisar su trabajo, va a darse cuenta qué es lo que buscan realmente, qué interés tienen realmente en él y qué quizás quieran tener al final. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo su investigación, nosotros nos damos cuenta que se va perdiendo. Lo vimos la semana pasada también con los equipos y los objetivos se van perdiendo, pero sobre todo la justificación. Y el sinodal o el maestro que les va a ayudar simplemente les va a decir, chicos, tú me pusiste esto en la justificación, entonces argumentame apegándote a la justificación o de lo contrario, cámbiame la justificación, pero se va a hacer un perdedero de información. Entonces nos pide aquí que sea el fundamento piso, o sea, la base principal de nuestra investigación, derivado de probables respuestas e hipótesis del trabajo, pero va a ser siempre nuestro piso. Nos pone estas preguntitas, por ejemplo, ¿qué se sabe y cómo se han explicado? ¿Los resultados son conclusivos? ¿Cuáles son los fundamentos de la pregunta? Esta parte también es de la hipótesis y del desarrollo de nuestra investigación. Conforme a ellas, apúntalas por favor, se van a ir dando cuenta, por ejemplo, yo siempre le digo a los chicos, un maestro cuando revisa una investigación siempre se basa en estas preguntas. La mayoría de veces nos basamos en ella y decimos, ¿de qué se está basando? ¿Cómo son sus resultados conclusivos? ¿Tiene concordancia con lo que empezó desde justificación? ¿Sus fundamentos de la pregunta son realmente como lo estaba investigando, como lo estaba planteando al principio? ¿Se está pegando a la justificación, al planteamiento, a la delimitación? Entonces, muy importante, igual lo pueden ver en Classroom, chicos, tener estas preguntas. ¿Cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a la pregunta? Cuando realizamos la parte, cuando nos les pongan los compañeros, cuando realizamos nuestras encuestas y nuestras entrevistas, siempre se hace una redacción referente a los resultados. No nada más copy y pego las respuestas, no, se va a hacer una argumentación y se va a explicar el posible resultado que hemos obtenido. Por eso siempre les digo, a ver chicos, es una pregunta por hoja, una pregunta, su gráfica y su argumentación. Esto le está dando una fuerza más grande, ahora sí como dicen, una fundamentación muy grande a su trabajo, porque si yo copio y pego las respuestas, dice, bueno, y el investigador, ¿qué opina acerca de las respuestas de las personas? Entonces, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles serían las hipótesis de trabajo? ¿De acuerdo? El fundamento teórico considerado el piso que sustenta la pregunta central del estudio expone el razonamiento y argumentos del investigador hacia la búsqueda de evidencia que le dé respuesta a la pregunta o a la hipótesis, lo que una vez les comenté. Cuando realizamos estas preguntas de investigación, al final se responden en la parte del análisis y ahí es cuando también nosotros nos damos cuenta si está bien el trabajo del alumno o está mal el trabajo del alumno. Si está bien, le damos la banderita, como dicen, amarilla de que puedan seguirle o verde, pero si está mal, aquí tenemos la obligación de decir, estás mal, regrésate, y a veces sabemos que es molesto que nos regresen los trabajos, pero ¿por qué? Porque se está perdiendo la información y se está yendo por otro lado el alumno en realizar su investigación. Muy bien, chicos, ¿hasta aquí alguna duda que tengan sobre justificación? ¿Todo bien? No, maestra, sí, todo bien. Entonces, es que me está dando el sol, como que salió muy fuerte el sol. Entonces, chicos, ¿la justificación qué es? La justificación, vamos a delimitar de dónde vamos a hablar, el por qué escogí el tema, por qué me llamó la atención el tema. Vamos a explicar un poquito de qué se trata el tema, qué queremos con esta investigación y qué resultados se van a obtener con esta investigación. Esta es una hoja o dos que les pedimos siempre para que redacten. Recuerden que es en tercera persona todo el trabajo de investigación.
Cuando nosotros veamos o sentamos la necesidad de que necesito leer de qué estoy haciendo mi trabajo, porque les digo, a veces nos vamos perdiendo, no es la información que necesitábamos, el marco teórico se está perdiendo, el marco metodológico se está perdiendo, regresarnos a esta base, porque claramente nos dice la justificación es la base, el piso de todo nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la hipótesis rápidamente para que realicen una actividad que les tengo, les hice una sopa de letras. Y para que vamos preparando el equipo número 2. La hipótesis, chicos. Bueno, una vez identificado y definido el problema y sobre la base de su experiencia y sus conocimientos, el investigador elabora una explicación condicional acerca del carácter del problema, una concepción preliminar capaz de abarcar sus diferentes espacios. Aquí vienen algunos puntos muy importantes para que los vayan tomando en cuenta, chicos. Entonces, compañera Perla, ¿me ayudas por favor a leer los puntos? Sí, Desde lo que claro. esta aproximación, por favor. Esta aproximación preliminar se designa con el nombre de hipótesis. Muy bien. La hipótesis intenta adelantar una explicación teórica del problema y con ello facilita su solución práctica. En sentido general, puede considerarse la hipótesis como una suposición científica fundamentada acerca de la situación hasta este momento desconocida. Es una especie de sospecha sobre la interrogante principal del problema a estudiar. Una hipótesis es una proposición que enuncia una relación entre una causa y un supuesto efecto que puede ser verificada empíricamente. Muy bien. La hipótesis, representa un puente entre lo conocido y lo desconocido y constituye una forma de desarrollo del conocimiento científico. Es una idea, una construcción lógica a partir de los datos. Es una tentativa de explicación de los hechos que no necesariamente debe de ser cierta. Puede ser abandonada, mantenida o reformulada. Muchas gracias, compañera. Entonces, en conclusión, ¿qué nos quiere decir la hipótesis, chicos? ¿Qué nos quiere decir? Es una idea, es una sospecha, es un decir acerca de lo que creemos que está causando la problemática. Esa es la hipótesis. Uno le pone la hipótesis X1, X2. No, la hipótesis se redacta en media hoja o una hoja, porque no vamos a poner una hipótesis muy grande de todo lo que yo sé, porque ya se perdía la información. Entonces, aquí más o menos es entre media cuartilla o una cuartilla la hipótesis. Siempre va a ser así. Pero nos dice aquí claramente, como nos decía la compañera Perla, voy a regresar un poquito, intenta adelantar una explicación teórica del problema. Intenta decir, ¿es esto lo que está causando el problema? Quizás esta es la solución práctica si es que nos la solicita la institución educativa. Nos dice también aquí una suposición científicamente fundamentada acerca de lo que está sucediendo. Yo creo que sucede por esto. También es una proposición. Yo propongo que quizás es, por ejemplo, en deserción decíamos nosotros en las investigaciones, es que es la falta de interés del alumno, es la falta de económica, que se tiene que cambiar porque se van a una escuela pública o viceversa a un colegio o cambio de. ¿Y qué pasa con la parte escolar? Y cuando hice la investigación, hay chicos que la han hecho y caen en esta parte de que también tiene que ver la metodología, también tiene que ver las estrategias didácticas, también tiene que ver el trato hacia los alumnos. Entonces, aquí esta hipótesis creíamos que eran ciertos puntos y al final, pues, resultaron más cuestiones, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, es una causa y un supuesto efecto. Quizás el cambio de casa, cambio de lugar de vida, es una parte causal de una deserción educativa. Es lo que nosotros creemos siempre. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis es esta parte. Es una tentativa de explicación de los hechos. Solamente es tentar al lector que nos va a revisar el trabajo que quizás es esto, quizás es el otro. Eso es parte de, por eso nos dice aquí también, chicos, entre lo conocido y lo desconocido. Porque yo creo conocer, pero quizás en lo desconocido resulten más puntos de vista interesantes. La hipótesis se debe de redactar o enunciar en una frase corta y afirmativa que se demostrará o verificará experimental o clínicamente. Lo que yo les decía, es algo breve, una media cuartilla. Hay quienes explican un poquito más, hay quienes explican menos. Hay quienes nos dicen los maestros, hágame más, una cuartilla. Tienes mucho de dónde sacar una información. Y hay quienes solamente 2 renglones o 3 renglones. Entonces va a depender del tema y va a depender de quién les va a revisar su trabajo. Muy importante. Entre los requisitos a tener en cuenta para la formulación de hipótesis tenemos en primer lugar, número 1, formularla correctamente.
lo que significa que su expresión debe de ser clara, precisa, construida sobre la base del potencial conceptual de la ciencia. ¿De dónde se va a basar? De mi justificación. De ahí siempre nos vamos a ir enlazando. Lo que yo les decía siempre en un principio, se va a entrelazar lo que es la justificación, la problemática o antecedentes de la problemática y la hipótesis. Estos tres tienen que ir juntitos hablando acerca de lo mismo, pero como nos dice aquí, debe de ser compatible con ese conocimiento que ya sabemos anteriormente. Por eso les decía, es muy importante que si yo voy a hablar sobre deserción educativa, tengo que investigar qué es deserción educativa, tengo que investigar qué está haciendo las políticas educativas acerca de esos temas, el marco metodológico, jurídico, normativo, como comúnmente lo tenemos, tengo que investigar de dónde, qué hablan ciertos psicólogos, qué hablan ciertos investigadores, para yo poder formular correctamente la hipótesis y poder tener una investigación más interesante y más directamente, decimos nosotros, lógica dentro de nuestra propia formulación del tema. Debe ser además contrastable, lo que implica que sea susceptible de ser sometida a la experiencia o verificación empírica. ¿Qué quiere decir? Que después de que nosotros realicemos nuestras encuestas y entrevistas y observación directa o indirecta, cualquier de ese tipo que tengamos, la hipótesis se puede cambiar, como veíamos en un principio. Se puede llegar a la mejor a dejar como una hipótesis y quizás necesitemos modificarla un poquito o quizás dejarla así desde un punto de vista. Pero como nos dice aquí, siempre va a ser sometida a la experiencia y verificación empírica. Si yo en mi hipótesis pongo que la deserción es por causas económicas, entonces cuando yo realice mis entrevistas, obviamente va a haber una parte donde las preguntas o en la entrevista pregunte acerca de esta pausa, ¿no? De que si es la situación económica uno de los principales factores de deserción. Por eso tenemos que ver de qué se va a tratar la hipótesis para poder reestructurarla dentro de la verificación. Cuando la hipótesis se somete a contratación, puede darse dos situaciones muy importantes. Puede ser confirmada con hechos extraídos de la realidad o puede ser refutada. ¿Qué es la refutación? Que puede ser discutida, que puede ser cambiada, que podemos decir, sí, no está bien, me equivoqué, pero es tu hipótesis, como vimos, la hipótesis es un, quizás se trata de esto. Entonces puede ser refutada en este punto de vista en la parte final de la investigación. Y la estructura, ya para finalizar, chicos, está constituida por tres partes muy importantes. Uno, las unidades de observación. Tenemos que observar primero el fenómeno de la investigación. No solamente voy a decir, bueno, yo creo o considero, no, primero tengo que observar, como les decía, estas estadísticas, quiénes están investigando acerca de, qué hablan los psicólogos, qué hablan, no sé, INEGI, que nos dé un porcentaje, que la institución educativa nos dé también información para poder tener esta unidad de observación principalmente, para darme cuenta en la realidad si es o no lo que yo pensaba, ¿de acuerdo? Y nos dice claramente, representado por todos aquellos elementos sobre los cuales va a recaer la investigación, es decir, las personas, los grupos, los objetos, las instituciones y entre otros más. Por eso nos pide muchas veces estar siempre alerta para poder determinar un tema que nos guste, un tema que nos llame la atención, pero como les decía anteriormente, que sí podamos aplicarlo y que podamos realizar una observación. Dos, las variables, que son las características o elementos de carácter cualitativo o cuantitativo. Aquí muchas veces dicen, bueno, ¿cuáles serían las variables? Las variables van a ser mi entrevista, va a ser mi encuesta y va a ser mi observación directa e indirecta de campo de laboratorio. Estas son las variables, que son las características o elementos de carácter cualitativo cuantitativo que serán objeto de observación con respecto a las unidades de investigación. También viene siendo lo que es el marco normativo, el marco metodológico acerca de las leyes, acerca de las estructuras sociales, políticas, económicas, que nos hablen acerca de ciertos temas referentes a nuestra investigación. Y tres, los términos lógicos o relacionales, que son los que van a sustentar las relaciones entre las unidades de observación y las variables. La lógica del tema, como yo les decía, los compañeros después nos van a explicar un poquito cómo se va a hacer una entrevista, cómo se hace una encuesta. Entonces tiene que tener una lógica referente a mi hipótesis. Lo que yo les decía, a lo mejor yo creo que es lo económico, yo pienso que es la parte familiar. Y dentro de mis variables, tengo que poner en preguntas acerca de estos dos puntos importantes para reafirmar o para después refutar, como vimos anteriormente, la información obtenida.
A lo mejor, como les decía, créanme que cuando hacen esta parte de las entrevistas y encuestas, lo cualitativo y cuantitativo dentro del mismo, nos damos cuenta que quizás sí era lo que pensábamos. O salen otras variables, o salen otras problemáticas más grandes o más densas, como decimos, acerca de la información que estamos buscando. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan acerca de lo que es la hipótesis científica, lo que es la justificación? ¿Todo bien? Paola, Perla, Connie, Atsiri, Carmen, Claudia, todo bien. Sí, maestra, Están todo bien. sencillos, muy bien. Todo bien. Entonces, chicos, les voy a pasar un link. Ya está en Classroom, pero igual se los voy a pasar un link por WhatsApp para que ustedes realicen una actividad, ¿de acuerdo? Es la actividad, déjenme ver, actividad de clase. Van a realizar una sopa de letras. Ustedes pueden ingresar de nueva cuenta en EducaPlay. Les quise buscar algo diferente, pero me cobraba. Y van a buscar una sopa de letras que se llama estructura de tesis. Se tardan como 5 minutos o menos. Estructura de tesis. Ahorita enseguida les comparto el link. Y les voy a dar estos 5 minutos. Nos vamos a desconectar para darle los 5 minutos para que puedan realizar la actividad. Después regresamos con el equipo número 2, ¿de acuerdo? Entonces ahorita volvemos, chicos. Mientras entren, por favor, a buscar su sopita de letras. Se llama estructura de tesis y lo resuelven. Entonces ahorita volvemos en lo que nos volvemos a reconectar y les acomodo al equipo su presentación. ¿De acuerdo? Ahorita volvemos en unos 5 minutos para que tengan ese descanso. Entonces volvemos para que no se me vayan a asustar.